¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo de esta serie preciosa titulada El deseado de todas las gentes, vista a la luz de la doctrina de Dios. Analizamos durante los 87 capítulos de este libro escrito por Elena de White todas las historias, todos los hechos de la vida de Jesús, pero haciendo foco en la parte doctrinal, en lo que tiene que ver con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es Jesús? Si verdaderamente es Hijo de Dios, la identidad del Espíritu Santo, su manifestación, el carácter de Dios también, la ley, los pactos. Y la verdad es que, bueno, ha sido una bendición enorme para mí hasta ahora estos 83 capítulos que hemos visto juntos. Hoy les voy a presentar el capítulo número 84, titulado Paz a vosotros. Vamos a pasar a la lectura. Recuerdan que en el último capítulo Jesús se le había aparecido a dos discípulos que no eran de los 12, pero eran fieles a Cristo, en el camino a Emaús, ¿sí? Y la historia un poco continúa. Recuerda que habíamos quedado en que estos dos discípulos, después de que Jesús desapareció de enfrente de ellos, cuando lo reconocieron, fueron corriendo nuevamente a Jerusalén a buscar a sus hermanos, a los otros discípulos. Y bueno, llegaron a la ciudad, que durante la época de fiestas había una puerta que, que seguía abierta. Entonces fueron al aposento alto, dice así, ¿no? Donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. Encontraron la puerta del aposento atrancada seguramente. Llamaron para que se los admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Entraron ellos y otro, invisible, entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Vemos cómo en el capítulo pasado ellos entendieron que Jesús era su compañero invisible, que había estado con ellos, los acompañó en el viaje de regreso y ahora entra de forma invisible o en su manifestación invisible. Cristo tiene su manifestación humana y tiene su manifestación invisible y entran junto con ellos sin que nadie se dé cuenta adentro de este aposento. Los viajeros se encontraron a todos sorprendidos y excitados y contaron esta historia de cómo se había Jesús aparecido a ellos en el camino a Emaús. Y de repente, entre la excitación y la alegría un poco, y la duda y la consternación de todo el relato, aparece alguien frente a ellos. Y el relato dice, nadie había tocado a la puerta. Y hay alguien que estaba entre ellos a quien en principio no reconocían. No se había oído ninguna pisada, pero de repente escuchan una voz y se dan cuenta que era su maestro, que dice, paz a vosotros, que es la frase que le da el título a este capítulo, ¿no es cierto? Se espantaron, se asombraron, pensaron que veían un espíritu, pero Jesús les dijo, miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies, y un espíritu no tiene carne y hueso como ve que tengo yo. Ahora Jesús en su manifestación humana, ¿no? Aparecía a ellos y para que comprueben que era Él, ¿no es cierto? Que era el mismo maestro suyo al que habían crucificado. Vieron las manos y los pies heridos y creyendo se gozaron y se maravillaron, ¿no es cierto? Jesús les pide algo para comer, le dieron un pez asado, un panal de miel, lo comió delante de ellos y dice que no podían expresar palabras de lo maravillado que habían quedado, ¿no? Y ahora hace un poco hincapié la sierva de Dios
en esa frase, paz a vosotros, ¿no? Porque en el nacimiento de Jesús, el ángel que había aparecido dijo paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y ahora Jesús volvía a decir lo mismo, ¿no? Jesús como bebé traía paz, ahora Jesús resucitado traía paz. Y la cita dice, Jesús está siempre listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y temores. Espera que nosotros le abramos la puerta del corazón y le digamos, mora en nosotros o mora con nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La manifestación espiritual de Cristo, ¿no? Que nos toca a la puerta del corazón y quiere entrar para estar viviendo con nosotros. Nos cuenta también el capítulo que esta resurrección de Cristo es un símbolo de la resurrección final de los justos. Así como la muerte de Cristo era un símbolo de la muerte de los malvados, o era la primera muerte, en este sentido es el primogénito de los muertos, porque fue el primero que muere la muerte eterna, ¿sí? Y así como Jesús murió aplastado por el pecado, su corazón se quebrantó por el pecado, así van a morir los injustos, y así como Él resucita por su vida justa, también los justos, los que hayan sido justos, van a resucitar a vida eterna por la sangre y por la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, sigue contando la historia de que Jesús les comenzó a hablar y a recordar todo lo que Él les había dicho. Yo les conté que el Hijo del Hombre debía morir y que iba a resucitar al tercer día. Y entonces les explicó todo lo que estaba escrito tanto en la ley de Moisés como en los Salmos, y abrió las escrituras para que entendiesen, ¿no es cierto?, todo lo que estaba escrito y cómo era necesario que Cristo padeciese. Y acá los discípulos recién empezaron a comprender la historia y la naturaleza del reino de Cristo y de su obra, todo lo que iba a tener que abarcar ahora, ¿no es cierto? Todo eso, todo lo que significaba el plan de salvación y el evangelio que ahora había de llevar al mundo. Y inmediatamente, ¿no? Sigue esta cita que dice, como hubo dicho todo esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a los que retuviereis serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la misión de predicar el Evangelio al mundo. Y esto nos tiene que llevar a entender Juan 14, cuando Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, me manifestaré a ustedes. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, yo estaré en vosotros. ¿Sí? Jesús todavía no había sido glorificado en el cielo delante del Padre. Cuando eso sucediera, Cristo en su manifestación humana iba a permanecer a la diestra del Padre, pero su manifestación divina, el Espíritu Santo, iba a venir con poder sobre ellos para que pudieran hacer la obra, ¿no es cierto? Y bueno, sigue diciendo, ¿no? Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo o quién es? El Espíritu de Cristo. Les confiaba un cometido muy sagrado. Quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo, su Espíritu, esta obra no podía hacerse. Y fíjense cómo define ahora Elena de White quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. ¿La vida espiritual de quién? El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios
los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Entonces, una condición sine qua non para ser un ministro, ¿sí? Y a ver, ministro, hay varias, varias aplicaciones a la palabra ministro. Ministro, si pudiésemos conjugarlo como un verbo, es ministrar. ¿Qué es ministrar? Es llevar la palabra, es administrar las palabras a otro. Entonces, si bien tenemos a los ministros que son cabeza de la iglesia, los que, por ejemplo, llevan los ritos, ¿sí? Los que organizan a la iglesia, después, en un cierto sentido, todos somos responsables de ministrar la palabra a otros que todavía no conocen. En ese sentido parcial, todos somos ministros, ¿sí? Y la única forma de poder ministrar la palabra de Dios a otros es teniendo el Espíritu Santo, que es la vida espiritual de Cristo, el Espíritu de Cristo, la manifestación espiritual de Cristo, el impartimiento de la vida de Cristo, los atributos de Cristo. Es una condición. Nadie puede guiar a otros ni puede ministrar la palabra si no tiene en su corazón a Cristo mismo, ¿sí? Y acá explica un poquito todo lo que significa si remitierais los pecados o si retuvierais los pecados, ¿no? La sierva de Dios nos explica que esto no significa que los ministros de la iglesia tengan derecho a perdonar los pecados, porque solamente pueden ser perdonados por la sangre de Cristo, por Dios mediante la sangre de Cristo, pero que lo que esto significa es que la iglesia tiene la responsabilidad sobre los miembros individuales, que si los miembros individuales caen en pecado, la iglesia tiene que actuar como Dios actúa frente al pecado. Hay que ser claro, hay que declarar el pecado, hay que denunciar el pecado, pero como lo hizo también Dios siempre, con misericordia, ¿sí? Con amor y con misericordia. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Esto no da derecho a cualquier hombre a establecer un juicio, ¿sí? A decir, vos estás perdido, estás condenado, sos un hereje, te vamos a echar, no vuelvas más hasta que te arrepientas. Eso no es el derecho que Dios les da, sino reprender, redarguir, exhortar, reparar, ¿sí? Volver a traer al hermano, amonestar en amor, en paciencia y en doctrina. Y la reacción que tenga esta persona, que estaba en pecado y que es ahora reprendida, amonestada en amor por la iglesia, es escrita en el cielo. Si la acepta, eso se va a escribir en el cielo. Y si lo rechaza, dice que está rechazando la autoridad de Cristo mismo. Ahora, debemos ser claros y utilizar los mismos escritos de Elena de White para definir qué es lo que es la iglesia para ella, porque muchos van a poder usar esta cita y van a decir, nosotros, la iglesia católica, somos la original, así que ustedes tienen que sujetarse a los ministros de la iglesia católica, porque es la que viene de Pedro, ¿no? Después van a venir los protestantes y van a decir, no, pero ustedes, iglesia católica, tienen falsas doctrinas y nosotros hemos traído o hemos conformado ahora esta nueva iglesia donde tenemos la palabra de Dios. Así que nosotros somos la iglesia. Y después vendrá la iglesia adventista y dirá, no, bueno, pero los protestantes todavía no habían seguido protestando y tenían muchos errores. Y ahora la iglesia adventista, que al principio también tenía errores, pero que al día de hoy nos hemos perfeccionado y tenemos la verdad completa. Entonces nosotros somos la iglesia. Y lo que, como me dijeron a mí,
lo que la iglesia haga con vos se ata en el cielo, y lo que no pueda hacer también se va a atar acá en la tierra o en el cielo, no me acuerdo qué es lo que me dijeron, pero básicamente que si ellos me borraban estaba perdido. Esto no es lo que la sierva dice. La sierva del Señor dice que la iglesia de Dios no es una catedral, no es la religión oficial establecida, sino que es donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, y la Biblia también nos da otras características: los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús, los que tienen el testimonio de Jesús. Y como habla también de los 144.000, que no fue hallada mentira en su boca, no han bebido del vino de Babilonia, que son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Por lo tanto, cualquier religión, llame como se llame, que quiera tomar esta cita y decir somos nosotros atamos y desatamos, pero tiene una, dos, tres, cuatro, cinco doctrinas cerradas, aunque tenga muchas cosas buenas, no está representando a Dios. La iglesia que representa a Dios es una iglesia pura. En la parte doctrinal, es una iglesia que reconoce a Cristo como el huésped invisible en el corazón de las personas. Es una iglesia que representa el carácter de Dios acá en la tierra, que no juzga, sino que repara, que no castiga, sino que amonesta, guía, redarguye y enseña. Entonces, no hay nadie que tenga derecho, o no hay ninguna denominación que tenga derecho a poner su nombre acá y a decir nosotros administramos la gracia de Dios acá en la tierra. La iglesia de Dios, la iglesia de Dios es así chiquita, hermanos. Es así chiquita. ¿Cuántos son las personas en este mundo que tienen las verdades bien establecidas, que aceptan que Cristo es el que vive en el corazón, que el Espíritu Santo es el aliento de Cristo en el alma, que es la vida divina de Cristo, que Dios es el único Dios verdadero, que conocen su carácter de amor y misericordia, que aceptan el pacto eterno tal cual es, la ley entera tal cual es, no solamente los 10 mandamientos o si no, todo está abolido, sino toda la completa ley de Dios? ¿Cuántos son? Son muy pocos, y esa debe ser nuestra norma para medir quiénes son también los verdaderos ministros que tienen una autoridad espiritual sobre el pueblo, y a quien el pueblo tiene que poder escuchar y a quién acudir y en quién apoyarse. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo aplicamos estas citas, porque recortadas de todo lo demás que la sierva de Dios dice, es muy pero muy peligroso utilizarlas. Y esta cita está dentro de un contexto, está dentro de muchos otros escritos. Por lo tanto, para sacar conclusiones debemos poner todo sobre la mesa y llegar a una posición donde nada contradiga a otra cosa, ¿sí? Y acá nos habla un poquito también sobre el carácter de Dios, cómo tiene que ser reflejado en los ministros de Dios, en los pastores, ¿no? Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la dehesa del Señor. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. A veces se habla demasiado sobre castigo, ¿no? El fuego eterno, el lago de fuego, la muerte eterna, fuego y azufre, granizos del cielo, ¿sí? Hablen a los que yerran de la misericordia, de la misericordiosa y perdonadora del Salvador, o de la misericordia perdonadora del Salvador, disculpen. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Declaren sobre la autoridad de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. A todos los que se arrepienten se les asegura: Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Nos manda también a que la iglesia acepte el arrepentimiento de corazón de las personas, que la iglesia sea una guía, ¿sí?, en el nombre de Jesús, que traiga a las personas de las tinieblas a la luz,
¿sí? Que la traiga de la incredulidad a la fe. Cristo también, bueno, encargó a todos sus discípulos y hoy en día también, ¿no es cierto?, a nosotros, a que se predique sobre la remisión de los pecados, sobre el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús, el único nombre debajo del cielo en el cual los hombres pueden ser salvos. Nos cuenta también que en esta ocasión no estaba presente Tomás y que cuando le contaron todo lo que había sucedido, Tomás no quería creer. Estuvo una semana con un espíritu oscuro, con una mala actitud, de mucha incredulidad, donde dijo, si yo no viere la señal de los clavos y metiere mi dedo, no voy a creer. Y también estaba un poco celoso, ¿cómo se le apareció a ellos y no a mí? Eso le hería el orgullo, ¿no? Estaban utilizando el aposento alto como un hogar temporal, pero Tomás no se reunía, aunque un día fue con ellos, generalmente no iba, pero un día fue, había pasado ya una semana de este encuentro con Jesús, no lo habían vuelto a ver, y cuenta que en este caso, mientras los discípulos estaban cenando, hablaban de las evidencias que Cristo les había dado en las profecías. Entonces vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Otra vez lo mismo, ¿no es cierto? El huésped invisible. Y ahora, volviéndose hacia Tomás, dijo, mete tu dedo aquí. Y también mételo acá, al costado. No seas incrédulo, sé fiel. Esas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. Tomás se vio desnudo. Era imposible que alguien le hubiese contado porque Jesús no se apareció a nadie. Entonces Tomás se dio cuenta que Jesús leía sus pensamientos. Y Tomás en este momento ya no necesitaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo, se echó a los pies de Cristo y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús aceptó este reconocimiento, pero le hubiese gustado que Tomás hubiese aceptado esto por fe, por lo que sus discípulos, los hermanos de Tomás, le contaban, y que no hubiese sido tan incrédulo, ¿no es cierto? En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección a sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia, por los debates, por las discusiones. De esa forma, la incredulidad no vence, no se vence nunca. O acá dice muy pocas veces, pero ni siquiera estas pocas veces, yo me voy a hacer cargo de lo que digo, no es entre los dos que exponen, ninguno va a convencer al otro. Quizás es para el otro que está mirando y ve que los argumentos que se exponen y eso le sirve, porque se exponen las dos posiciones, pero nunca, nunca, nunca se vence la incredulidad del otro con el cual yo estoy discutiendo. Solamente quizás de algún tercero que está mirando y observando. Debemos tratar de evitar la controversia, porque también es una forma de rebajar todas estas verdades. Hay gente que se toma muy livianamente las verdades de Dios y se ponen a pelear como si fuesen una pelea callejera. Vení, dale, te invito, vení, defender tu doctrina, vení, vamos, a ver, decime todo lo que vos tenés, tirame tu cita, tu versículo y vas a ver que acá nosotros te vamos a responder todo. Esas actitudes patoteras, infantiles, no debemos entrar en eso, hermanos. La verdad del Evangelio, todas las verdades para predicar son tan grandes y tan preciosas que para qué vamos a perder tiempo con personas que no
quieren, que lo único que quieren es ganar, quieren lastimar, quieren herir, quieren pisarte. Rebajan la verdad. Jesús dijo, no tiren las perlas a los cerdos. Usemos ese tiempo para llegar a otras personas. ¿Qué sucede con la controversia? Rara vez es vencida la incredulidad por la controversia, ¿no? ¿Y qué más ocurre por la controversia? Que la gente se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío, Dios mío. No es peleando, no es discutiendo, sino viviendo y mostrando el carácter de Dios, el carácter que Cristo vino a manifestar, el carácter del Padre. Y recuerdo también en la serie que ustedes pueden ver en este canal, Ministerio Séptimo Milenio, de paso les pido que se suscriban, que toquen la campanita. Hay una serie que se llama El Pacto Eterno, el mensaje del tercer ángel. Elena de White cuenta cómo estos dos bandos que discutían en la iglesia adventista allá en 1888, de un lado estaba Waggoner y Jones, del otro lado Uriah Smith y Butler, el presidente, y muchas otras personas. Y Elena desde el principio no había tomado posición en cuanto a lo que se estaba discutiendo, pero ella dijo de Uriah Smith y Butler: si su verdad, si la verdad que ustedes enseñan produce el espíritu que ustedes tienen, yo nunca, no quiero saber nada con esas verdades que ustedes predican. Y por eso se decantó en lo que predicaban Waggoner y Jones. Primero entró por esa actitud y después obviamente vio todos los argumentos que estaban ordenados a la luz de la palabra de Dios. Y esa forma va a ser fundamental para que nosotros podamos llegar a otros. Muchas veces, y lo puedo decir por experiencia personal, los argumentos a mí no me entraban. Me explicaban citas y yo las veía de otra manera. Me explicaban versículos y yo les veía otra aplicación. Y yo les decía, no entiendo, lo que me estás explicando a mí no me cierra, para mí lo estás viendo mal. Pero el carácter, el espíritu de esa persona hace imposible decir, esto no sirve para nada, no me traigas esto porque está todo mal, sos un hereje. Porque la verdad transforma, y cuando se ve que el espíritu de esa persona que presenta la verdad es el espíritu de Cristo, a uno no le queda más remedio que pedirle a Dios que te dé discernimiento, sabiduría, poder observar todo lo que se está presentando, y generalmente, si está el espíritu de Cristo en quien presenta la verdad, esa verdad está a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermanos, les deseo muchas bendiciones. Apliquemos todos estos consejos, estos principios, para poder tener a Cristo en nuestras vidas, para poder ordenar todas las verdades que Él nos da y poder llevarlas a otros. Amén y hasta la próxima.